Fue en una de las cuevas del Monte de San Pedro, a unos 500 pasos de la entrada principal y a 27 metros bajo la superficie, donde los cinceladores descubrieron parte del cráneo de un enorme animal incrustado en la piedra. Suspendieron su trabajo para contarle su descubrimiento al Dr. Hoffman, quien había ido recolectando fósiles de las cuevas durante varios años. El Dr. Hoffman, viendo que ese espécimen era el más importante que había sido descubierto hasta entonces, tomó todas las precauciones para preservarlo en una pieza. Tras haber logrado remover el gran bloque de piedra que lo contenía y reducir la masa a un tamaño adecuado, fue transportado triunfalmente a su hogar. 25 años más tarde, tras la ocupación de Maastricht por el ejército revolucionario francés, el famoso fósil se presenta una fría noche de invierno en el Museo Nacional de Historia Natural de París. C'est inestimable. Aquel extraño objeto, que en ese entonces fue llamado el animal desconocido de Maastricht, comenzó a crear interés en la comunidad científica. Allons, allons. Encore un effort. Sur la table. En douceur. Allez, messieurs, ouvrez-moi cette caisse. Oui, c'est cela, ouvrez la caisse. Mais faites très, très attention. Messieurs, en même temps. Lo que descubrieron aquella noche no se parecía a ningún animal conocido hasta entonces. Algunos pensaban que era un cocodrilo. Otros creyeron que era una ballena. Ni la forma de sus dientes, ni el tamaño de su mandíbula les ayudaban a determinar su verdadera identidad. En aquel entonces, y esto fue 40 años antes del descubrimiento del primer dinosaurio, nunca nadie había pensado que miles de especies pudieron haber vivido y desaparecido en un pasado distante. Pero todo estaba a punto de cambiar. Estoy segura de que aún existen dinosaurios marinos. Mis disculpas por importunar tus pensamientos, mademoiselle. Pero técnicamente, solo a los reptiles que caminaron en tierra firme se les llama dinosaurios. Si vivieron bajo el agua, se les llama reptiles marinos. Y todos ellos desaparecieron hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué sucedió? Ya verás, Julie.
Hace 65 millones de años, los reptiles dominaban el mundo. Reinaban en la tierra, en el cielo. Y también en todos los mares. Pero entonces un gran cataclismo llegó del espacio exterior. Un asteroide de 19 kilómetros de diámetro golpeó la Tierra. El impacto masivo de aquel asteroide desató el poder de más de 100 bombas atómicas. El cielo se oscureció y el clima de la Tierra cambió drásticamente. El 70% de los seres vivos del planeta perecieron. Y con el fin de los dinosaurios, concluyó también el reinado de los reptiles en el mundo marino. ¿Y cuándo dijiste que pasó eso? Hace 65 millones de años. ¿Y entonces los humanos llegaron justo después? Los humanos llegaron un poco más tarde. ¿Qué tanto más? 65 millones de años. ¿Estás bromeando? Los humanos modernos, como tú y yo, aparecieron hace apenas 200.000 años, en comparación con la edad de la Tierra. Es un abrir y cerrar de ojos. ¿200.000 años? Un instante en tiempo geológico. Es un poco difícil de comprender, ¿no es así? El comparar miles y millones e incluso billones de años. ¿No lo crees? Entonces sígueme, Julie. Y cuando quieras detener el tiempo, di alto. ¿Alto? Muy bien, vamos hacia el pasado. Ahora, empecemos lentamente desde el principio. La Tierra se forma hace 4 billones y medio de años. Luego aparece la vida, pero se mantiene microscópica durante 3 billones de años. En esta espiral del tiempo, solo nos interesa la última vuelta, que conduce hasta nuestro tiempo. Considerémosla como un reloj de 12 horas. Hace 540 millones de años, a las 12 en punto, comienza la era primaria. La vida crece y evoluciona en todo medio ambiente. A las 7:30 comienza el Mesozoico, o era secundaria. Es la edad de los reptiles. Incluyendo a los famosos dinosaurios. Sí, y también a reptiles voladores y marinos. La siguiente y última era, la Cenozoica, es la edad de los mamíferos. En este reloj, el Homo sapiens, nuestra minúscula especie, aparece tan solo 8 segundos antes de las 12. El Mesozoico tuvo lugar entre las dos grandes crisis ecológicas que llevaron a la extinción de muchas especies de la Tierra, la más grande siendo a las 7:30 y la última justo ahí, al 10 para las 11. Esta causó la extinción de los dinosaurios y de los grandes reptiles marinos. Pero, ¿cómo comenzó? Bueno, primero necesitarás un microscopio. La vida en la Tierra comienza en el agua, a modo de bacterias, hace 3.5 billones de años. Lentamente, esta microvida evoluciona. Luego, hace 650 millones de años, la vida se advierte a simple vista. Organismos de cuerpos blandos. Los siguientes 400 millones de años traen consigo una explosión de vida. Nuevas formas morfológicas aparecen, alcanzando tamaños considerables. Y finalmente, los anfibios suceden a peces con patas para conquistar la tierra firme.
Hace 300 millones de años, los primeros reptiles aparecen sobre la Tierra, y en el cielo, la envergadura de algunos insectos llega a medir más de 90 centímetros. Hacia finales del Paleozoico, la Tierra y los océanos están repletos de vida. Es la era dorada de la biodiversidad. Pero ese periodo termina con cataclismos gigantescos que exterminan hasta el 95% de las especies. La más grande extinción de todos los tiempos. El 95% de las especies, pero eso es exorbitante. No debió haber quedado mucho después de eso. Así es, querida. Y la mayoría de los grandes depredadores del mundo desaparecen. Pero la vida persiste. Y en los mares quedan muchos peces y moluscos. ¿Y qué hay de los reptiles marinos? Su reinado comienza ahora. 3 distintos grupos, uno tras otro, dominarán los océanos del mundo. Primero los ictiosaurios, que usan sus colas para nadar. ¿Como un pez? Muy parecido. Y después los plesiosaurios, que usan sus 4 extremidades como remos para volar por el agua. Y luego los mosasaurios, que usan un movimiento ondulante similar a una víbora. Y estos animales dominaron los mares durante 180 millones de años, a lo largo de los 3 periodos mesozoicos: Triásico, Jurásico y Cretácico. A principios del periodo Triásico, los ictiosaurios son los reyes de los mares. Durante este tiempo, sobre el nivel del mar, todos los continentes de la Tierra están unidos en una sola masa de tierra, un supercontinente llamado Pangea. Vamos a la costa de Pangea. ¿Suiza? Sí. En esta época, la mayor parte de Europa se encuentra bajo el agua, un mar poco profundo y cálido. A mediados del Triásico, la tierra es cálida y seca. Hay poco que comer. En el mar, la vida florece nuevamente. Varias especies de reptiles han vuelto al ambiente marino y prosperan con la abundancia de comida. Los Tanistrophius tienen un récord mundial. En proporción con sus cuerpos, tienen los cuellos más largos jamás registrados. Con sus dientes planos, este placodonto come principalmente conchas y moluscos. ¿Esos animales son tortugas? Para nada, pero igualmente han desarrollado una dura coraza para mantenerse relativamente a salvo de los grandes depredadores del Triásico, como el notosaurio. Más de 4 metros de largo. Muy peligroso. Y un excelente nadador. Aunque nunca podrá alcanzar a un Mixosaurus. Parece un delfín. Pero es un reptil. Al igual que los mamíferos marinos de hoy, tiene que subir a la superficie para respirar. Pertenece al extenso grupo de los ictiosaurios, que dominarán los mares durante unos 150 millones de años. Ese no se ve suficientemente grande como para dominar nada. Existen también algunos ictiosaurios bastante grandes. Algunos miden hasta 23 metros de largo y pesan 50 toneladas. Como el Shonisaurus, el más grande de todos. ¡Wow! Como todos los ictiosaurios, vive en grupos y come principalmente moluscos y peces pequeños. Se parecen a los delfines y a las ballenas. Así es.
Incluso nacen de manera similar. ¿A qué te refieres? Bueno, escuchemos lo de un experto, el paleontólogo Ryosuke Motani, quien acaba de estudiar unos ejemplares magníficos de un famoso yacimiento de fósiles en Alemania. Se han encontrado muchos fósiles de ictiosaurios en Hosselmaden, con sus huesos intactos e incluso con marcas de su piel en la roca, lo que nos ayudó a conocer la posición de sus aletas. Algunos fósiles de ictiosaurios están tan bien preservados que realmente podemos ver fetos dentro de los cuerpos de las madres, y algunos hasta naciendo. Incapaces de salir del agua para poner sus huevos como otros reptiles, los ictiosaurios parían en el agua. Las crías salían de cola, como los delfines hoy en día. Otra característica de los ictiosaurios son sus enormes ojos, protegidos por huesos en forma de dona, capaces de soportar la enorme presión del agua. Un ictiosaurio jurásico, el Ophthalmosaurus, se distingue en el reino animal por tener los ojos más grandes en proporción a su cuerpo. Con estos enormes ojos podía percibir a sus presas en la oscuridad de las grandes profundidades. Por raro que parezca, los ictiosaurios se extinguieron a mediados del Cretácico, a pesar de su magnífica adaptación a la vida marina. Pero, ¿cómo podemos saber tanto acerca de las especies que se extinguieron hace 90 millones de años? Quizás por la gran cantidad y calidad de los fósiles que hay. Y por supuesto, gracias a quienes los descubrieron. Estamos aquí en Londres, en una de las galerías más hermosas dedicadas a reptiles marinos del Mesozoico. Nathalie Bardet es hoy en día la experta francesa en estos animales. Mucho tiempo antes del descubrimiento de los dinosaurios, los restos de reptiles marinos eran conocidos por coleccionistas de fósiles. Mary Annick. A principios del siglo XIX, era solo una niña cuando comenzó a coleccionar fósiles cerca de su casa, en la costa de Dorset, al sur de Inglaterra. A lo largo de su vida, con sus ojos sorprendentemente observadores, encontró uno de los fósiles más famosos de ictiosaurios y plesiosaurios que se exhiben aquí, en el Museo de Historia Natural de Londres. Uno de los esqueletos de plesiosaurios más completos jamás encontrados fue el Romaleosaurus. Este depredador de principios del Jurásico era un poderoso nadador. Durante el periodo Jurásico, un nuevo grupo de reptiles marinos toma el control, los plesiosaurios. Al principio del Jurásico temprano, Pangea ha comenzado a fraccionarse y a separarse en pedazos distintos. Sigue haciendo calor, pero el clima se ha vuelto mucho más húmedo. Estas condiciones son perfectas para el desarrollo de la vida en todo el planeta. Esto sí que parece más agradable que el Triásico. El Jurásico es considerado como la era dorada de los dinosaurios, ¿no es así? Efectivamente, es la era dorada de toda vida en general. Y mucho más aún para los reptiles. Ya sean reptiles terrestres, voladores o marinos. Con sus 4 fuertes remos, los plesiosaurios pronto se convierten en los nuevos reyes de los mares. El primer dinosaurio denominado es el Megalosaurus, que significa gran lagarto en latín, un nombre bien merecido para un carnívoro de 9 metros de largo con un gran apetito.
Los moluscos como los amonites o los belemnites experimentan un crecimiento sin precedentes y están en el menú de la mayoría de los depredadores marinos. En el Jurásico tardío, algunos animales alcanzan tamaños récord, como el Brachiosaurus, más de 30 metros de largo y puede pesar más que 6 elefantes. Godzilla es el apodo que se le dio a este enorme cocodrilo marino descubierto en los Andes. Con grandes placas óseas en la espalda, el Stegosaurus, un herbívoro de 3 toneladas, es un contemporáneo de los primeros pájaros. A finales del período Jurásico, a medida que los continentes se separan, aparecen nuevos océanos y nuevas especies de plesiosaurios dominan las profundidades. El Liopleurodon es probablemente uno de los mayores depredadores oceánicos del Mesozoico. Mide 15 metros o más. ¿Tan grande? Mira, este es uno de sus dientes. Es para ti. ¡Gracias! Como ves, el Liopleurodon no tenía motivos para temerle a nadie. Excepto quizás a otro Liopleurodon. Aquí hay un par de Liopleurodones. El macho está tratando de cortejar a la hembra. Mírala. 15 metros de puro músculo, 4 extremidades mortales en forma de remo y mandíbulas de alrededor de 3 metros de largo, con dientes hasta más grandes que el que te di. Durante este proceso, el macho se hace extremadamente vulnerable ante la hembra. Parece haber funcionado. Ahora que ella lo ha elegido como su pareja, tienen que ir hacia aguas costeras donde es más seguro reproducirse. Como los tiburones, el Liopleurodon macho se sujeta a la hembra durante el apareamiento. Su cría nacerá en unos meses. ¿Qué sucedió? Parece que al separarse, ella accidentalmente lo hirió en el ojo. El dolor le ha hecho perder el conocimiento un momento. El Liopleurodon, sin embargo, es un superdepredador que finalmente vive solo. A finales de la era Jurásica, su territorio se extendía desde Europa hasta Sudamérica.
Estamos aquí con Zulma Gasparini, quien descubrió en los Andes el cocodrilo marino apodado Godzilla. Durante mucho tiempo la gente creyó que el mundo siempre había sido igual a como es ahora. Y no fue sino hasta 1915 cuando Alfred Wegener, un joven científico alemán, presentó una teoría revolucionaria que llamó la deriva continental. Entre los argumentos más sólidos que Wegener utilizó para apoyar su teoría, un pequeño reptil marino que vivió hace 250 millones de años, el Mesosaurus, se haría importante inesperadamente. De hecho, hemos encontrado fósiles idénticos de este animal en ambos lados del Océano Atlántico. Pero tomando en cuenta el pequeño tamaño del Mesosaurus, como el que tenemos aquí en esta pecera virtual, es obvio que eran demasiado pequeños para cruzar un océano tan vasto como el Atlántico por sí mismos. La conclusión es inevitable. Si no cruzaron el océano, entonces los mismos continentes que contenían sus fósiles se deben haber separado. El Jurásico fue la edad de los animales gigantes. El Ichthys mide aproximadamente 30 metros de largo, probablemente el pez más grande de todos los tiempos. ¿Cómo se les llama a estos plesiosaurios de cuello largo? Esos son elasmosaurios. Están engullendo gastrolitos, piedras que se tragan para ayudar a su digestión. Entonces, ¿qué es lo que comen realmente? Moluscos y muchos peces, a juzgar por sus dientes largos y afilados. Creo que ese es el Leopleurodon macho que quedó herido hace algún tiempo. Ah, sí. Tuerto. No es sencillo. Las profundas marcas de mordidas en los huesos de elasmosaurio, causadas por parientes más grandes, sugieren que otros leopleurodones tuvieron mejor suerte. 30 millones de años después, los Kronosaurus reemplazaron al leopleurodón en la cima de la cadena alimenticia marina. Restos de Kronosaurus fueron descubiertos por primera vez en Australia en la década de los 30. Un cráneo de 4 metros de largo, con quijadas de 3 metros, armadas con dientes como dagas. Para contarnos más acerca de los plesiosaurios, aquí está el Dr. Benjamin Keir, un experto australiano en estos animales.
Restos de reptiles marinos se han encontrado en cada continente, particularmente de plesiosaurios. Eran magníficos reptiles de mar que medían hasta 14 metros de longitud y volaban con gracia a través del agua con 4 enormes remos. El orden Plesiosauria era grande y variado. En términos generales, ha sido dividido en 2 superfamilias basadas en su estructura corporal genérica. Algunos de ellos, gracias a sus grandes cabezas y a sus poderosos cuellos cortos, eran los superdepredadores de su tiempo, como los Kronosaurus. Otros eran diametralmente opuestos, con pequeñas cabezas al final de cuellos extra largos, como los Elasmosaurus. Los plesiosaurios duraron tanto como los dinosaurios hasta el final del Cretácico, hace 65 millones de años. El Cretácico tardío es el último periodo de la era mesozoica y es la edad de los mosasaurios. Las masas de tierra del planeta casi han alcanzado sus posiciones actuales. Los mares interiores de las Américas retroceden, pero Europa sigue parcialmente cubierta por aguas poco profundas. ¿Y cómo era el clima? Muy similar al clima de hoy, pero más cálido. Un hermoso día para darse un chapuzón en el mar del Cretácico. ¿No te parece? Los moluscos, como durante millones de años, siguen siendo la comida favorita de la mayoría de los depredadores. Entonces, ¿los plesiosaurios todavía existen en el Cretácico? Efectivamente, hay algunos, pero ya no están en la cumbre de la cadena alimenticia del océano, un título que ahora se disputan los 2 más grandes depredadores de esta era. En esta esquina, el pez más grande del Cretácico, un tiburón de 7 metros de largo. Y en la otra esquina, el reptil marino más poderoso, el prognatodón, un mosasaurio de 12 metros. Se ve igual que un tiburón blanco de hoy en día. Así es, solo que más grande. Pero el tiburón jamás podrá igualarse a ese. No podemos estar tan seguros. Verás, tiene una clara ventaja sobre su oponente. El tiburón no necesita ir a la superficie para respirar. Así que... bueno. Te dije que el mosasaurio ganaría. En esta ocasión, sí. Pero no siempre era así. Incluso hemos encontrado dientes de tiburón incrustados en huesos de mosasaurios. Así que de vez en cuando los tiburones sí lograron clavarles los dientes. Por cierto, ¿no era un mosasaurio el que se encontró en la mina en el siglo XVIII? Estamos aquí, muy cerca de la mina donde fue encontrado el famoso animal desconocido de Maastricht, alrededor de 1770. Como todos los paleontólogos, Olivier Rippel conoce esta historia muy bien.
En 1795, cuando el mosasaurio de Maastricht fosilizado llegó a París, Georges Cuvier era un joven anatomista de 26 años que acababa de empezar a trabajar allí en el Museo de Historia Natural. Este cráneo es el primer gran fósil en ser estudiado a fondo por científicos a quienes se les dificultó mucho clasificar a este ser viviente. Pero fue Georges Cuvier quien proporcionaría la solución basándose en anatomía comparada. El reptil del río Mosa, el mosasaurio, era un lagarto de mar gigante, un pariente cercano de los lagartos varánidos. Pero esta especie quedó completamente extinta antes de la aurora de los tiempos. Y así, el mosasaurio ayudó a apoyar la hipótesis de Cuvier de que varios cataclismos universales ocurrieron en la Tierra en el pasado distante. Y gracias en parte a este gran animal, a Georges Cuvier se le reconoce hoy como el padre de la paleontología. Al final del Cretácico, la brecha de mar interior que atravesaba el centro de Norteamérica aún no había desaparecido por completo. Así que también hay tiburones en el otro lado del Atlántico. Además de reptiles marinos, se les encuentran en todos los océanos. A diferencia de los dinosaurios, los animales marinos no tienen fronteras. Estos son tiburones jóvenes de 4 metros de largo. Después de pasar horas poniendo sus huevos en la playa, esta tortuga está exhausta. Presa fácil para tiburones hambrientos. Ah, pero no están solos. Un mosasaurio. Este gran depredador es realmente el equivalente marino del famoso Tiranosaurio Rex. El mosasaurio se convertirá en el último rey de los antiguos mares. Este es uno de sus dientes. Es para ti. Sin fósiles, nadie habría jamás soñado que hubo épocas sucesivas en la formación de la Tierra.